para rodear la tierra de Edom. Yo quiero recordarles algo que sucedió en el Mar Rojo. ¿Alguien recuerda que cuando el pueblo de Israel llegó ahí enfrente del Mar Rojo, alguien sabe qué sucedió? Dios hizo un milagro sorprendente. Dios hizo un milagro poderoso. Los egipcios venían persiguiendo al pueblo de Israel y de repente se topan con un problema. Para ellos era un problema. En ese momento el mar se convirtió en un problema para ellos, porque ellos tenían la necesidad de pasar al siguiente lado para ser salvos y que el enemigo no los agarrara. ¿Y sabe qué Dios hizo en ese momento? Dios abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara por ahí. Ahora yo quiero que entendamos algo. ¿Cómo usted cree que se sentía el pueblo de Israel en ese momento que vio ese milagro tan sorprendente? El mar se abre y ellos comienzan a caminar y pasan a la otra orilla. Yo veo un pueblo contento, un pueblo alegre, un pueblo feliz. Y ellos iban camino hacia la tierra prometida. Pero dice la escritura que sucede algo. Para rodear la tierra de Edom, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó con este pueblo, hermanos? Diga conmigo, se desanimó. Hay algo que tenemos que aprender y entender. El desánimo es el arma perfecta del enemigo, de Satanás. Es el arma que utiliza para poder desanimar a muchos corazones y ellos puedan detenerse a medio camino o a media promesa, rumbo hacia la tierra prometida, rumbo hacia la promesa que Dios le dio. Dios nos ha dado tantas promesas. Una de ellas se llama salvación. La salvación es el regalo más glorioso y más hermoso que podemos experimentar el ser humano. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? La salvación que el Señor nos entregó en la cruz del Calvario, hermanos, es un regalo. ¿Por qué un regalo? Porque no se puede comprar. Pero el enemigo constantemente, cuando usted va caminando con Dios, cuando usted intenta buscar a Dios, cuando usted va hacia sus promesas, cuando usted se dirige hacia la tierra prometida, el desánimo, el enemigo viene para meterle desánimo y para que usted no pueda seguir caminando adelante buscando la presencia de Dios. ¿Por qué el enemigo desanimaba al pueblo? Porque el enemigo no quería que llegaran a la tierra prometida, y Dios sí quería llevarlos hasta ese lugar. Pero Él les quería enseñar al pueblo de Israel que el pueblo de Israel tenía un Dios maravilloso, tenía un Dios de misericordia, un Dios grande, un Dios poderoso, que cuando ellos tuvieran necesidad, Dios estaría ahí para protegerles, para bendecirles, para salvarles. Y dice la escritura, y se desanimó el pueblo por el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ¿en qué dice? Si no es por Él. Llegó un momento que el pueblo se desanima, hermanos, y dice la escritura más adelante, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ah, qué tremendo es esto. El desánimo nos lleva a murmurar o a hablar en ese momento de un líder o de una persona o de alguien que te cae mal. Y cuando nosotros hablamos mal de alguien, eso delante de Dios, Dios no lo ve bien. Se llama murmuración. Y cuando nosotros murmuramos, que casi siempre se hace o casi siempre sucede cuando hay desánimo en el corazón. Dice más adelante la palabra de Dios, hermano. Ellos decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Parafraseando este pasaje, el pueblo de Israel decía, ¿por qué nos sacaste de ahí de Egipto? ¿Por qué nos tuviste que traer a este desierto? ¿Quieres que muramos aquí? Les recuerdo, hermanos, que desde que el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto, desde ese día, desde ese momento, la mano de Dios iba con ellos.
Cuando ellos iban caminando en el solazo, hermano, ¿sabe qué hacía Dios? Ponía una nube, una columna, una nube, y esa nube los tapaba y los cuidaba del sol, los protegía del sol. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Yo veo protección. Cuando iban caminando de noche porque querían avanzar, una columna de fuego, hermanos, y el pueblo iba alumbrado donde ellos caminaban. Dios estaba ahí para suplir cualquier necesidad que el pueblo necesitaba en el momento exacto. Dice más adelante, ellos decían: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando ellos tenían hambre, Dios mandaba el maná del cielo. Cuando ellos tenían sed, Dios mandaba o hacía un milagro para que ellos bebieran del agua. Dios siempre tenía un milagro para el pueblo de Dios. En el versículo 6, hermano, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando la murmuración, el pecado llegó hasta la presencia del Señor, hubo consecuencias para el pueblo de Israel. Dice la escritura que Jehová envió serpientes, ¿qué dice? Ardientes. Diga conmigo: serpientes ardientes. O sea, serpientes tan venenosas, mortales, que en una mordida la persona, hermano que me escucha, la persona que era mordida, rápidamente, en un momento, quedaba fulminado por el veneno de aquella serpiente. Por causa de aquella mordida, mucho pueblo perdió la vida, hermanos. La desobediencia, el desánimo, nos conlleva a cometer tantos errores. Sabe que cuando estamos desanimados, hablamos cosas que nuestro corazón o nuestros labios no quisieran decir. Pero en ese momento el desánimo nos hace hablar tantas cosas. Dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay desánimo en el corazón, hablamos desánimo y hablamos cosas que no tenemos que hablar. La consecuencia de esto fue que en medio del pueblo, imagínense esto, de repente comenzaron a salir víboras por donde quiera, hermanos. Víboras ardientes, venenosas, que comenzaron a morder al pueblo de Dios. Y cada persona que era mordida caía fulminado. Y dice más adelante: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Moisés intercedió por el pueblo. De repente llegó un momento, hermanos, que el pueblo reacciona. Y el pueblo reconoció que habían hecho mal y se acercaron contra el líder Moisés y le dicen: Moisés, hemos pecado contra ti, hemos hablado de Dios y hablamos de ti también. Diga conmigo: arrepentimiento. Hubo algo maravilloso que sucedió en el corazón del pueblo. Hubo arrepentimiento en las personas que quedaron vivas, porque unas no vivieron ya, pero las personas que quedaron vivas dijeron: Moisés, hemos pecado contra ti y sabemos que la consecuencia de lo que hemos hecho causó un efecto, que las serpientes vinieran y nos mordieran, y ahora muchos de nuestra familia y mucho pueblo ha muerto por causa de esto. Hemos fallado, Moisés. Estaban preocupados. Entonces Moisés oró a Dios y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Escuche bien esto. Cuando Moisés ora, Dios le da una respuesta. Diga conmigo: la oración tiene mucho poder. Dice la escritura en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted ora a Dios, Él responde.
Usted puede tener una necesidad, usted puede pasar por algún proceso o por algún problema o por alguna enfermedad, pero si usted no clama a Dios, hermano, entonces Él no va a poder responder. Dios está listo para responder tu oración cuando tú clamas a Él con todo tu corazón. Él está con sus oídos atentos para escuchar tu oración. Por eso el profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando tú clamas a Dios con todo tu corazón, no dudes en que Dios va a responder en un momento. Moisés intercede, Moisés ora a favor del pueblo y Dios le dice esto, hermanos. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y de repente Moisés diseña la serpiente ardiente y la pone sobre un asta como una bandera. La puso en lo alto, hermanos. Y cualquier persona del pueblo de Israel que fuere caminando por ahí en el campo y que una serpiente viniera y le mordiera, aquella persona había quedado el estatuto de que cuando fuera mordida, rápidamente lo que tenía que hacer, tenía que voltear hacia donde estaba la serpiente hecha por manos de Moisés, enviada a ser por Dios. En ese tiempo y en ese momento fue lo que Dios diseñó para que en ese momento el pueblo de Dios recibiera una sanidad, recibiera una salvación. Para que el pueblo de Dios no muriera, aquella persona tenía que voltear a ver la serpiente ardiente. En estos últimos tiempos, el pecado es como el veneno de aquellas serpientes venenosas, ardientes. Es tan letal, es tan fuerte que mata a cualquier persona que lo invade en su corazón. El enemigo ha estado inyectando o ha estado constantemente trabajando para llenar a cualquier ser humano del desánimo, y que cuando ellos tengan desánimo muchos de ellos busquen la salida o la puerta falsa. Algunos, cuando se sienten desanimados y tristes y no saben dónde correr, muchos corren al vicio del alcohol, al vicio de la droga, al otro vicio, y se encierran en eso. Entonces el final de todos esos es la muerte. El pecado los comienza a consumir, el vicio los comienza a consumir hasta que llega la muerte. Por eso les digo que el pecado era como aquel veneno de aquellas serpientes, era tan letal que cualquier persona, si no busca el antídoto correcto, quedará muerto. Es maravilloso saber que tenemos un Dios maravilloso y poderoso, un Dios de misericordia. Dice: cada mañana son nuevas sus misericordias. Las misericordias que usted experimentó ayer no fueron las mismas de hoy. Hoy Dios tuvo nuevas misericordias con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que fallamos, a pesar que muchas veces el desánimo ha venido a nuestra vida, o algunos de nosotros nos hemos atrevido tal vez a reclamarle cuando pasamos por algún proceso difícil, cuando sentimos que ya no podemos. Lo maravilloso de esto y lo maravilloso de aquel momento es que Dios suplió un antídoto para aquel día que aquella persona fuera mordido. Ellos levantaban la mirada hacia el estandarte, para ver aquella serpiente que Moisés había hecho, y cuando ellos hacían eso, quedaban sanos. Ellos no morían de aquella mordida. Dios, para estos tiempos, ha mandado el antídoto más glorioso y más poderoso que pueda haber y existir en esta tierra y en este mundo y en el universo. Ese antídoto se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que puede quitar el peso de la muerte sobre tu vida. Jesucristo es el antídoto que toda persona y que todo ser humano necesita para quitar el pecado del corazón. Jesucristo murió
y fue levantado como aquella serpiente en aquella cruz. Aunque el diablo pensó que lo había matado, aunque el diablo pensó que había ganado, el diablo pensó que él mató a Jesús, pero no. Dice la escritura que Jesús entregó su vida por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque Él quiso ser el antídoto. Él quiso salvarte de la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice la escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Rey en esta hora? Hay un antídoto que te ha venido a salvar, se llama Jesucristo. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él te quiere perdonar, Él quiere quitarte el veneno del pecado. ¿Cuántos no hemos fallado? Somos cristianos no perfectos, somos hijos de Dios no perfectos. ¿Cuántas veces no le hemos fallado al Señor? Si tú y yo le hemos fallado, hermanos, volteemos la mirada hacia el cielo y digámosle a Dios: Señor, reconozco que te he fallado. Esto me recuerda al hijo pródigo cuando dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y a mí me encanta esa escena. El padre lo estaba esperando, estaba en la ventana, y cuando lo vio desde lejos, el padre rápidamente, no le pensó, se salió de su casa y dice que lo encontró y lo abrazó. Aunque aquel joven venía lleno, sucio, lleno de pecado, lo único que hizo el padre fue abrazarlo, fue besarlo. Dice que se le echó sobre su cuello y le besó. Eso sucede cuando el pecado ha venido contra nosotros para matarnos. Y hay momentos que sentimos que ya no podemos. Pero ¿sabe qué? Es el momento adecuado para mirar hacia arriba y recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él murió, pero resucitó al tercer día con poder y gloria para darte vida y vida en abundancia. El pecado ya no tiene más poder contra ti. El día que tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ese día el Señor entra en tu corazón y Él comienza a limpiar todo pecado. Todo aquello que no le agrada lo quita de tu corazón y te hace libre de la muerte, del pecado. La dádiva de Dios es el regalo más precioso, la salvación. Es lo que Dios tiene para ti en esta tarde. Yo no sé si estés pasando por alguna situación adversa. Yo no sé si has estado pasando por una situación difícil, tal vez de enfermedad. Dios tiene poder para sanar. Dice la escritura que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Hay un antídoto para ti y para mí que puede quitar la enfermedad, que puede quitar el poder del pecado, el poder de la muerte. Hay un antídoto para ti y para mí que se llama Jesucristo. Solamente tenemos que mirar hacia arriba y levantar nuestras manos en esta noche y decirle: te necesito en mi vida. Ponte un momento de pie. Ponte un momento de pie, amado hermano.